imaginación. No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti. Vamos a entrar ahora en una historia alucinante. Y por cierto, antes de que se me olvide, y hablando de historias alucinantes, si queréis contarme vuestra historia alucinante, si tenéis algo interesante, sorprendente, tierno, si habéis estado espiando a vuestra vecina, si tenéis información que nadie más tiene y la queréis compartir desde el anonimato vía telefónica conmigo, llamarme esta noche al 902 16 03 88 porque al final del programa hablaré con vosotros. Volvemos a esa historia alucinante. Escalofriante, diría yo, porque hoy vamos a entrar en un tema que a mí personalmente me apasiona, cómo el ser humano puede llegar a esos límites. Vamos a hablar de asesinos en serie, de psicópatas, de asesinos en masa, porque nos hemos dado cuenta que cada término corresponde a una cosa y sobre todo vamos a descubrir si todos nosotros en el fondo, como dicen algunos, llevamos un asesino dentro. Están con nosotros José Antonio García Andrade, doctor Andrade, buenas noches. Y Tomás Ortiz, doctor Ortiz, buenas noches. Ellos son dos reputadísimos psiquiatras, ambos conocen muy bien el tema de los asesinos en serie, de los psicópatas, y por supuesto está nuestro Teo con nosotros, buenas noches. Buenas noches, encargado de poner en pie todos estos temas de investigación que a mí tanto me gustan. Vamos a empezar hablándoles de la historia de uno de los asesinos en serie más grandes que ha dado el mundo. Concretamente es un ciudadano ruso que se llama Andrei Chikatilo. Este hombre ha matado, ¿cuánta gente ha matado? A 52 personas. 52 personas, también conocido como el carnicero de Rostov. Vean cómo es este individuo. Muertes, mutilaciones, sadismo. Son las señas de identidad de uno de los mayores asesinos en serie de la historia, el que pronto sería conocido como el carnicero de Rostov. 2 de diciembre de 1978. Lena Sakovneva sale del colegio. Un hombre alto le pide que le acompañe. Juntos se adentran en el bosque. Esta sería la última vez que se la vio con vida. Su cuerpo fue encontrado en un riachuelo de la ciudad rusa de Rostov. Le han cortado los órganos genitales. La policía elabora un retrato robot. Se trata de un hombre alto con gafas y sombrero. Los agentes detienen a un tal Kravkin. Tiene antecedentes por violación y asesinato. El hombre confiesa la muerte de la pequeña. Es condenado a la pena capital y ejecutado. Se había cometido un grave error. Tendrán que pasar 12 años hasta descubrirlo. Durante ese tiempo, 52 personas morirán en los bosques de Rostov. 1981. El primero de estos cadáveres es el de Larisa Tachenko, de 17 años. En las imágenes grabadas por la policía rusa se aprecia el sadismo del asesino. Antes de matarla le ha arrancado el pezón izquierdo y la ha violado con un palo. Los agentes comienzan las investigaciones. 1982. 7 muertes. A Olga Stomatova, de 10 años, le ha arrancado el corazón. Viola Shavkova, de 19, aparece con los pechos cortados. A Alexander Kov, de 11, le corta los genitales y le abre el estómago con un cuchillo. La policía desconoce la identidad del asesino. Las gentes de la zona le conocen como el carnicero de Rostov. En 1984, el agente Isaac Kostoyov se hace cargo del caso. Las investigaciones están en punto muerto. Todas las muertes siguen un macabro ritual. El agresor mutila a sus víctimas con un vasto cuchillo de cocina. Les arranca los órganos genitales. A algunos les saca los ojos. El móvil de los crímenes es sexual. La policía cree que por los cortes puede tratarse de alguien con conocimientos de medicina. Kostoyov visita los hospitales psiquiátricos rusos. Se entrevista con maníacos sexuales para llegar a la mente del criminal. Intenta encontrar motivos a estas muertes. Los cuerpos se encuentran cerca de las estaciones de ferrocarril. Agentes de paisano vigilan las carreteras y los andenes.
Hasta aquí esta primera parte. Las imágenes hablan por sí solas, son espeluznantes algunas de ellas. Sobre estas imágenes reales que hemos visto son realmente escalofriantes, a uno se le queda el corazón encogido. Y mi pregunta sería retomar el principio de esta entrevista, que ¿es verdad que cada uno de nosotros llevamos un asesino dentro? Doctores. Yo creo que sí. Va a depender muchas veces de la circunstancia, del motivo y de lo que nos induzca. Pero el hombre tiene tal capacidad de violencia que podemos ser en cualquier momento criminales, sin que esto suponga... Lo que pasa es que de eso ya, a convertirse en un asesino en serie, es otra Es que historia, es otra... ¿no? Claro, el asesino en serie, que luego hablaremos de él, ahora vamos a hablar sí, cuando entramos a hablar... Claro, hay que distinguir varias cuestiones que muchas veces esto que acabamos de ver nos pone un poco en duda de si realmente es esa personalidad psicopática con la que piensa todo el mundo. Pero hay que decir claramente que no todo psicópata es un asesino, ni todo asesino es un psicópata. Entonces, el asesino múltiple es el que mata a 3 o más de 3 personas a lo largo de su vida. Entonces, dentro de ese asesino múltiple existe el asesino en masa o el asesino en serie. El asesino en masa es el que mata a 3 o más de 3 personas en un solo momento y en una sola circunstancia. Por ejemplo, entre nosotros tendríamos un crimen que tuvo mucha resonancia, que fue el crimen de Puerto Urraco, donde se mataron a 6 o 7 personas, vecinos de un pueblo, por una serie de motivaciones que casi siempre que veamos un crimen en masa nos vamos a encontrar con personalidades paranoicas. Y el asesino en serie es aquel que mata a 3 o más de 3 personas en momentos distintos, en circunstancias distintas y en situaciones distintas, haciendo bien una clarificación, que eso sí conviene tenerlo, porque muchas veces nos podríamos prestar a equivocaciones, que no se puede entender como asesino en serie ni a los crímenes políticos ni a los crímenes terroristas, a pesar de que muchas veces, por desgracia, matan a más de 3 o 3. Y esto es una opinión personal, gentes como el señor Bush, el senador de Texas, que mata a 1 o 2 personas cada mes, para mí es un asesino, no sé si en serie, en masa, un psycho killer. Sería un criminal político. Un criminal político, para los que estamos en contra de la pena de muerte, claro, desde luego. O un terrorista, pero dentro de la clasificación no sería un criminal en serie. Doctor Ortiz, después de ver esta primera parte del vídeo de Andrei Chikatilo, nos hemos quedado en un punto, y es que la policía rusa, investigando, llega a detener a un inocente, lo ejecutan, prosigue las investigaciones y llegan a un punto muerto en el que se ve en la obligación de ir a investigar a sanatorios, a psiquiátricos. Yo le pregunto, viendo esta primera parte, yo me acordaba de la película El silencio de los corderos. En el caso de España, ¿la policía española se ha dirigido a ustedes, a alguno de los dos, en alguna ocasión para pedirle alguna pista en busca de un asesino en serie? Sí. En muchas ocasiones nos han consultado, bueno, a mí y al doctor Andrade, por supuesto, y nos han hecho alguna consulta en relación a inquietudes o a dudas que ellos podían tener. ¿Esclarecedoras? Perdóname. Quería decir qué tipo de información en concreto pueden aportar ustedes para ayudar a la policía a definir un perfil de un asesino. En cada caso, es decir, el asesino o el criminal siempre deja algunas huellas, siempre deja algún tipo de información que es susceptible de análisis psiquiátrico o psicológico. Entonces, cuando la policía llega a un momento en que considera que la opinión de un psiquiatra puede serle útil, no acertada, útil, pues consulta. Os he preguntado yo lo de esclarecedor, si realmente las aportaciones psiquiátricas ayudan a encontrar, o cuando uno realmente es un psicópata y sabe matar, es muy difícil encontrarlo. Perdón, son 2 preguntas distintas. Lo de esclarecedora se lo tendría usted que contestar la policía, porque yo no sé hasta qué punto lo que yo le he dicho a la policía o el doctor Andrade, por supuesto, les ha servido para algo, eso lo saben ellos. Y luego, eso de saber matar y que es difícil encontrar, etcétera, etcétera, pues hombre, no sé qué decirle a usted, muchos crímenes se resuelven y muchos crímenes se aclaran, sí. Si os parece, vamos a ver cómo acaba la historia. Quisiera hacer una matización en ese sentido. Es decir, que el estudio de la dinámica de la muerte, de cómo se mata, evidentemente de alguna forma imprime carácter. Es decir, de la misma forma que nos peinamos de una forma especial, usamos una corbata especial, un traje especial, matamos también de una forma especial. Es decir,
que de alguna forma el criminal deja el sello de su personalidad en el crimen, ¿eh? Pues vamos, si os parece, a ver cómo termina la historia del carnicero de Rostov y cómo se aclaró todo el tema, gracias, entre otras muchas cosas, a la ayuda de los psiquiatras. Vean cómo acaba. En 1990 aparece el cuerpo del niño Iván Famin. Tiene los genitales cortados. Antes de morir arranca a su verdugo unos cuantos cabellos de la cabeza. La policía empieza a tener pistas. El sargento Igor Rybakov detiene a un sospechoso. Le pide la documentación. El carnicero acaba de matar. No lleva ningún trofeo de su última víctima. Le dejan marchar. Los agentes investigan su pasado. Se trata de Andrei Chikatilo. Este profesor, nacido en Ucrania, vive en una casa en ruinas cerca de Rostov. Le habían destituido unos años antes por acosar a sus alumnas. Les amenazaba con un cuchillo. El sargento Rybakov sigue de cerca sus movimientos. Era agosto, en la estación de autobuses. Veo a un hombre que anda sin rumbo por el hall. Me doy cuenta de que yo mismo lo había identificado 2 semanas antes. El sujeto se acerca a una chica. Después de una breve conversación, la joven se levanta y se dirige a la zona de embarque. Yo le advierto de que ese señor podría ser un asesino, que no se acerque a él. Los agentes deciden perseguir al sospechoso. Se ajusta a la descripción del carnicero. Por la noche, vuelve a la estación de autobuses y duerme allí. De repente una chica se sienta a su lado. Coloca su cabeza entre las piernas del hombre. Se tapa con un maletín. Pienso que tiene que ser él. La descripción coincide porque en la mayoría de los crímenes hay agresiones sexuales a las víctimas. El sospechoso y la mujer se citan en el mercado. Le seguimos. Me acerco y le digo: Chikatilov, acompáñeme a la comisaría. Los agentes no tienen ninguna prueba que lo relacione con el asesino en serie. 3 meses más tarde lo ponen en libertad. En noviembre de 1990 le vigilan día y noche. Cualquier paso en falso es vital para su detención, pero el carnicero lleva tiempo sin matar. El agente Kostoyov vuelve a detenerle. Le acusan de robar en su trabajo. Esta vez solo tienen 10 días para hacerle confesar. Lleva muchos años esperando este momento. Decide jugar con la mente del asesino. Le convence de que es un enfermo mental, de que no es responsable de sus actos. Chikatilov cae en la trampa y se derrumba. El relato de sus crímenes es escalofriante. La primera víctima es la niña de 9 años, Lena Sakodneva. La policía no da crédito. Se trataba de un caso cerrado. Un hombre inocente había sido condenado y ejecutado. Así relata el carnicero cómo mató a su primera víctima. Fuimos a casa y la ataqué enseguida. Ella empezó a gritar, pero sus gritos me excitaban, aunque no pude hacer el acto sexual. Cogí un cuchillo y la maté. Después me levanté, me vestí y llevé el cuerpo a la orilla del río. Era el cadáver de Lena Sakodneva. De 1978 a 1990 ha matado a 53 personas. El carnicero lleva a la policía a los lugares donde enterraba a sus víctimas. Tienen la prueba que necesitaban. A Alexei Jovatov, de 10 años, le mató y enterró en una tumba que llevaba su nombre. Su cuerpo nunca había sido encontrado. Les cuenta con maniquíes cómo mutilaba los cuerpos, cómo les arrancaba los ojos porque no podía soportar su mirada. Chikatilov habla de una infancia dura en la que pasó hambre. Casi ciego desde la niñez, sufrió una disfunción sexual que le causaba impotencia. A pesar de ello, se casó y tuvo 2 hijos. Su familia abandonó Rostov huyendo de la ira de las gentes. El juicio contra Chikatilov se convirtió en uno de los procesos más esperados en Rusia. Entre los gritos rotos de los familiares de las víctimas, destacaba la mirada ausente del carnicero. En 1994, Chikatilov fue condenado a la pena de muerte. La leyenda negra dice que nunca fue ejecutado. Las gentes del lugar cuentan que todavía vaga por los bosques de Rostov. La leyenda negra
ahora dice que todavía vaga por los bosques de Rostov, pero la verdad es que fue fusilado en 1994. Él dice, y hemos visto ahora en el vídeo, que mutilaba a sus víctimas y que les arrancaba los ojos porque no podía soportar la mirada. ¿Eso qué interpretación psiquiátrica tiene? Eso lo he visto yo muchas veces al hacer las autopsias, por ejemplo, con los alumnos, sobre todo los alumnos que van por primera vez a ver una necropsia, que es que cuando al principio están inquietos mirando el cadáver, pero cuando conseguimos revertir el cuero cabelludo y tapar los ojos para poder abrir el cráneo, entonces se produce una tranquilidad grande. Se produce una tranquilidad grande en los alumnos porque ya no ven la mirada del cadáver. Es decir, es como si fuese una mirada al más allá, una mirada a lo que nos transmite la mirada del otro, que decía Sartre, la mirada del otro me quita mi libertad. Esa privación de libertad de un muerto es muchísimo más traumática hasta que se van, con el aprendizaje, se van aprendiendo y van aceptando el poder mirar a un cadáver y poder resistir la mirada del muerto. Es frecuente. Doctores, la medicina... ¿No te parece? Sí, yo hay una cosa en el vídeo este que me parece realmente atroz y que yo supongo que habrán caído todos ustedes en ella, y es que para conseguir la confesión del asesino le convencen de que es un enfermo mental y entonces sus actos no son imputables. Que a un hombre se le pueda convencer de que es un enfermo mental para conseguir una confesión indica, sin lugar a dudas, de que es un enfermo mental muy grave. Es decir, que a mi modo de ver, este hombre no es solamente un psicópata, debe tener una patología mental asociada francamente grave. ¿Ustedes ven? Y me parece, desde luego, desde un punto de vista ético, porque la justicia debe obrar con ética, no me parece un procedimiento totalmente ortodoxo para conseguir una confesión, convencer a una persona de que es un enfermo mental, aunque tengo hacia él todas las reservas que puedan tener ustedes. Hay una película que ilustra muy bien este caso, creo que está, y si no está basada en este caso, es uno muy similar también en Rusia, que es Ciudadano X. Ahí explican, en este caso. Ahí explican con todo detalle las dificultades que tuvo en todo momento la policía debido al secretismo de la Unión Soviética, de no querer dar una imagen de que en su país había psicópatas como en Estados Unidos. El propio gobierno ruso puso muchísimos impedimentos a la policía en las investigaciones y a lo mejor tuvieron que recurrir a cosas no muy legales o no muy... Es que de todas formas lo que no está claro es que se tratase de un psicópata. Como decía antes, es que esta es la gran pregunta que yo me hago. ¿Cómo la medicina ha conseguido determinar si un hombre está loco, si mata pero está sano y es un asesino y no está loco? ¿Dónde está esa línea? Hay que estudiarlo y a veces el estudio supone una gran dedicación de tiempo y de horas. Pero la primera impresión, no está muy claro, entonces, en la primera impresión del ruso a mí no me impresiona como un psicópata. Impresiona un esquizofrénico. Como un esquizofrénico. En cualquier caso, un enfermo mental. Un enfermo mental grave. Nosotros hemos preparado una serie de casos, algunos de ellos ustedes han intervenido directamente. El primero de ellos es un caso que usted recordará muy bien. Fue conocido en toda España como el asesino de ancianas de Santander, exacto. Sabe usted que mató a 16 ancianas. Vamos a ver ahora unas imágenes. Usted se acordará perfectamente de esta persona. Nos gustaría un poco que nos comentara cuál fue su impresión cuando lo vio por primera vez. ¿Qué le dijo él? La dinámica es una dinámica distinta de lo que hemos visto en el ruso. Es decir, la motivación es una motivación más cerca de la normalidad entre comillas. Es un hombre que tiene unos antecedentes previos de violaciones que le son perdonadas por sus víctimas, que es curioso, porque hubo una época en España que la violación solo era perseguible a petición de parte y se podía perdonar. Si perdonaba a la víctima, se dejaba en libertad al violador. Afortunadamente esto ya no existe. Y entonces, a pesar de eso, él tiene una alteración emocional, pero psicopática, no psicótica. Es decir, él tiene una vinculación con las viejas. Si me perdonan, tenemos que hacer un breve alto ahí. Nos quedamos en este caso interesantísimo del asesino de las ancianas, pero tenemos que parar un segundo. Publicidad
Nada, 2 minutos, acuérdense del teléfono 902 16 0388 para tener una confidencia conmigo esta noche y volvemos a hablar de asesinos en serie en cuanto vean los anuncios. Hasta ahora mismo.